Espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. Buenos días, queridos amigos, yo soy Javier Echevarría y esta es La Buena Educación. Como todos los sábados estamos aquí en Radio Capital a las 9 de la mañana y también en Capital TV a través de Claro, Canal 15 y 515 HD o en Movistar en el canal 552 o también estamos por la señal abierta en el canal 3.1. Llámenos al 212-5353 y provincia 0800-24-802. También nos pueden escribir al Twitter en @LBE-Perú o también en mi Twitter @JJ Echevarría o en el Facebook como La Buena Educación Perú o en mi Facebook Javier Echevarría Oficial. Vamos a estar conectados con ustedes para que puedan hacer sus preguntas. La pregunta del día de hoy es: ¿crees que las evaluaciones son necesarias en el colegio? ¿Por qué? Solamente menciona la evaluación del examen y ya produce pues, una tensión, la vena te sale así, ¿no? En la frente, sudas, una angustia, un trauma. Pero ahora las cosas están cambiando. Están cambiando en el ministerio y vamos a conocer un poquito más sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Y tenemos a nuestras invitadas Lilian Isidro y Pilar Butrón, especialistas de educación básica regular del Ministerio de Educación. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidas y buenos días también a los oyentes de Radio Capital. Mira, tiene voz tú, voz radial, ¿ah? ¿Sí? Voz radial. Vamos a ver un video, a ver qué cosa opina la gente en la calle sobre los exámenes. ¿Recuerdas cómo eran los exámenes antes? Bueno, me ponía nerviosa, ¿no? Y tenía que ponerme a estudiar porque si no después mi mamá sacaba jalado, me chancaba. Bueno, si estudiaba, pues claro, con total soltura daba el examen, pero también había las veces en que no estudiaba, pues era un poquito complicado, ¿no? ¿Recuerda cómo eran los exámenes antes? Antes los exámenes pues eran semanal, pero era más estricto. Si llevábamos un rojo a casa, el papá nos castigaba y era un castigo pues hasta ya cruel. Pues en mis tiempos cuando era niño, en el inicial, en primaria nerviosa, pero en secundaria normal. Ya la conocía ya. Había momentos en que el niño se ponía un poco tenso por la razón de que había presencias hasta del director, profesores especialistas. A veces hasta los padres de familia estaban presentes. Muy mal, porque si desaprobaba me mataban en mi casa. Muchas veces nervioso y otras veces cuando ya el tema lo dominaba más seguro. Bien, tranquila, porque quizás tenía esa confianza en casa, ¿no? De que si aprobaba o desaprobaba igual tenía el apoyo de mis padres. Sí, antes los exámenes llevábamos un 0-0, para las mamás era indignante, para nosotros era frustrante porque teníamos miedo de ir a la casa, hasta escondíamos los exámenes en esos tiempos. Increíble cómo se asocia el examen a la violencia familiar. Y qué presión pienso yo, si es que lo pensaba el maestro, que esta nota va a implicar un golpe en tu casa. Me parece increíble, terrible. Ahora que uno lo reflexiona, pero es lo que uno ha vivido. Sí. ¿Qué piensan ustedes de estos comentarios de las personas? Es muy interesante ver cómo han ido cambiando las cosas y de alguna manera cómo pretendemos que cambien también, ¿no? Cuando hablábamos de educación y escuchamos a estas personas, hablan del castigo, de los nerviosos que se ponían, el miedo que sentían frente a esto, y justamente esto hacía muchas veces que las personas no estudiaran para una nota y no precisamente para mejorar. Claro, o encontraban métodos para pasar el examen, ¿no? Ya sea copiando, con plagio, lo que fuera, con tal de evitar el golpe del padre. Así es, claro. Y ahora más bien lo que queremos es que la mirada de la educación cambie. Entonces pasamos de esta mirada de una evaluación para castigar a una mirada de una evaluación que nos acompaña en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo sería ese cambio? Pues suena bonito, una evaluación que nos acompañe, pero igual si no estás contento con la evaluación puede haber consecuencias ¿o no? Sí, justo digamos que la mirada de la evaluación está centrada en la mejora continua. Es decir, tratamos de centrar el foco
en la calificación, porque no, muchos padres están a la espera de ¿y cuál es tu nota? ¿No? ¿Cuál es la nota que obtuviste? Sino más bien pasar ahora a cuánto mejoró el niño durante este periodo, ¿no? Entonces la mejora continua es el centro de la evaluación. Es bien interesante lo que dices, porque este concepto de mejora continua también se usa ahora en muchos otros ámbitos, también en las empresas, y los mismos trabajadores también tienen miedo de ese concepto porque igual tienen el recuerdo que cualquier evaluación, aunque sea de desempeño, es sinónimo de castigo. Pero realmente yo lo que me pregunto es, ¿se necesita la evaluación o los padres pueden ir notando sus aprendizajes sin que haya un registro concreto de la evaluación? Es muy interesante, mira, la mirada de la evaluación tiene que cambiar. Definitivamente se trata de mirar a la evaluación como este proceso continuo que nos ayuda a detectar qué está pasando, en qué estoy fallando, qué cosas sé hacer y a partir de ello avanzar. Entonces, necesitamos evaluar. Evaluamos siempre, evaluamos cuando, por ejemplo, quiero saber si esta leche me cae bien o no me cae bien, si este alimento va muy bien para mí o no. Yo evalúo si efectivamente con esto me está yendo bien o no. Entonces la evaluación está en el día a día. Pero es interesante lo que dice, porque cuando tú evalúas si este alimento me cae bien o no, o lo que fuera, estás evaluando algo externo, algo pero en una evaluación te están evaluando a ti. Claro, pero efectivamente eso se trata, o sea, ver qué está pasando conmigo. Entonces yo también tengo derecho como estudiante a saber si estoy aprendiendo, qué me está faltando, cómo me ve el docente y también expresar cómo me veo yo frente a esta evaluación. Entonces esto va a ayudar a que yo vaya mejorando. La idea de la evaluación es mejora. Entonces, ¿cómo hago yo para ir mejorando mis aprendizajes? No para saber, tengo un rojo y ese rojo va a hacer que a lo mejor mi mamá o mi papá me peguen o se molesten conmigo, pero ¿de qué sirve? Solamente saber si tengo un rojo o no un rojo. Claro. La idea es mejor, ¿qué hago para mejorar? Pero finalmente todo padre quiere que sus hijos aprendan. Claro, antes el color rojo en la libreta, ya cuando se digitalizó, ya no está, pero la diferencia era de color, ¿no? Azules o rojo, entonces el color ya te producía un trauma, ¿no? Color sangre, ¿no? Sí. La sangre que ibas a derramar después en la casa. En efecto. Pero sí, dime. Sí, justo también, digamos que la evaluación actualmente en el currículo nacional determina que no se centra en la calificación, pero también hay otros elementos, ¿no? Estos otros elementos, por ejemplo, son las formas en que esperamos que los niños sean evaluados, ¿no? Ya no solamente, a veces se centra la evaluación como un examen, una prueba, ¿no? Y de lápiz y papel, sino que además de eso hay otras situaciones que se enfrentarían a los chicos para poder permitirles expresar lo que han aprendido. Por ejemplo, cuando ellos están realizando una exposición frente a una feria, hay criterios ahí que podemos observar. Por ejemplo, que también él se comunica oralmente, de qué manera sustenta sus ideas, ¿no? Pero es como el cómo examen maneja oral. Los conocimientos. Sí, pero lo bueno es que está en contacto con personas. No está, digamos, el reloj puesto detrás de él, marcando la pauta de que se acabó tu tiempo, sino que finalmente es una situación como más real, más de contexto. Entonces son no solamente el papel, sino otras situaciones donde tienes que verlo como en acción. Así es, esas otras situaciones. Esa es una diferencia. ¿Qué otras cosas, qué otras diferencias va a haber en la forma ahora? En la forma. También parte de la forma incluye, por ejemplo, comunicar criterios claros. Es decir, cuando se inicia todo proceso de aprendizaje, se espera que los chicos estén comunicados de qué es lo que van a aprender, ¿no? Y también cómo se les va a evaluar, ¿no? Si eso los chicos lo conocen desde el inicio y no al final, es decir, traer la evaluación del final para adelante, claro. Es decir, cómo te vamos a evaluar de entrada, para que los chicos sepan qué les vas a pedir. Si es un trabajo escrito, si es una infografía, qué características va a tener, si la va a exponer, de qué manera esperamos. Bueno, eso es bien importante, ¿no? Porque claro, cuando ya surgieron los exámenes objetivos, ¿no? Ya uno decía, bueno, pero era paporreteo, ¿no? Porque estaba la tal pregunta y había que marcar A, B, C, D. Pero cuando antes no eran los exámenes objetivos, uno no conocía los criterios del profesor y a veces habían profesores que por política la máxima nota era 18, 17, porque 20 solo soy yo, o Dios. Así entonces, 20 para mí. Decía. Claro, 20 para mí. Entonces, siempre el mensaje que da el profesor es tú eres menos que yo y no hay ninguna posibilidad que alcances a satisfacer todos los criterios. Siempre estarás por debajo. Entonces, eso pues, evidentemente produce un trauma. Ahora, con lo que tú dices, el chico sabe perfectamente qué cosas se espera.
Sí, y además de eso, justo ya que traes a la mesa esto de estos recuerdos, estos maestros, actualmente también pasa eso, ¿no? En varios talleres hemos conversado con maestros y sinceramente ellos tampoco han notado, se dan cuenta que no necesariamente conversan las formas en que evalúan. Los criterios que ellos manejan no necesariamente son iguales. Por ejemplo, en las escuelas se escucha mucho decir, ese profesor es más exigente, ¿no? Claro. En cambio, Este es buena gente, este es buena malo. gente. Los chicos perciben que hay distintas formas de evaluar. Y a eso le llamamos también nosotros desde dentro del ministerio distintos criterios. Entonces hay que unificar criterios para que los maestros también sean igual de exigentes. Claro, y eso además produce un efecto que de adulto se vive, y es que la exigencia es sinónimo de maldad. Sí. Entonces, aquel que te exige más es porque es más malo, y el que no te exige es más bueno. O sea, la maldad y la bondad en función de, claro, como adultos, ¿qué tan dispuestos estamos a que nos exijan? Porque no nos gusta, tú habías mencionado algo importante, todos quieren saber qué les falta, y yo no estoy muy seguro que eso lo tengamos en nuestra cultura, y creo que la responsabilidad la tiene las evaluaciones en el colegio. Y es que nos sentimos como amenaza que alguien te dé una retroalimentación, en general, ni siquiera en el examen, ni siquiera en el colegio, y que te digan como adulto, me parece que en esto puedes mejorar. Ya uno... Y claro, si uno se pone a pensar, ¿no? Si sentimos una amenaza de que algo puede mejorar, es porque en el fondo que nos sentimos perfectos, ¿no? ¿O qué? Sí, de alguna manera sí, ¿no? Y bueno, es que todos queremos ser mejores siempre. Y en ese sentido, el proceso de evaluación te ayuda. O sea, Claro. deberíamos evaluarnos constantemente, solamente que definitivamente no es una práctica que nosotros No tenemos. es una práctica. No es algo que hacemos constantemente. Ahora, si fuese parte de nuestro cotidiano y se forma parte, y empieza a formar parte de nuestro cotidiano, lo que vamos a lograr es justamente el poder evaluarnos constantemente, evaluar qué es lo que podemos hacer, ser conscientes de nuestras potencialidades, de qué logro, qué no logro y cuáles son mis dificultades. Entonces, a partir de ello, yo podré ir generando nuevas estrategias para ir mejorando. Claro. Y ya tenemos algunas cosas, ¿no? Entonces, va a cambiar que los criterios de los maestros tienen que ser unificados. Y tienen que ser comunicados. Quiero saber qué vas a evaluarme y cómo vas a evaluarme. Después lo vas a evaluar en acción, no solamente con papel y lápiz. Correcto. ¿Qué otros cambios hay? Bueno, los otros cambios podrían estar centrados también en esta práctica que Pilar mencionaba, ¿no? Lo constante de la evaluación, que es la retroalimentación. Cómo acompañar al niño, ¿verdad? Al niño y al joven diariamente. O sea, no es tomarle un fast test o el test, ¿no? Al final de la clase, la pruebita, sino es acompañarlo durante la sesión, durante la clase, y ver cómo se está desempeñando, si está teniendo temores, si de pronto no está comprendiendo. ¿Pero te estás refiriendo a hacerlo oralmente? Sí. ¿O también reporte oralmente. escrito? También un reporte escrito. Pero lo que ocurre más en el día a día es lo oral, ¿verdad? Entonces, típicamente los maestros acompañan y están constantemente observando a los niños. Pero eso que es lo que quiero además profundizar más después de la pausa, una transformación del maestro, porque suena lindo en el papel, porque significa que el maestro tiene que mirar a cada uno mucho, escuchar a cada uno mucho. Es más fácil que tú hables, ¿no? Y una vez a la semana o qué sé yo, te dan un papelito, tú evalúas y ya bueno, ¿no? Y ni te enteras bien, pero estar mirando a cada uno, eso implica un cambio grande. Y quiero saber cómo van a hacer para cambiar este chip en los maestros, pero luego de la pausa aquí en La Buena Educación. ¿Sabías que las evaluaciones deben ser constantes para poder conocer el progreso de los alumnos y así ellos puedan superar sus errores? Padre y madre de familia, preparémonos ante las heladas. Envía clases a tu hijo e hija abrigándoles cabeza, manos y pies, porque no nos va a sorprender ningún helado.
Seguimos aquí en La Buena Educación y ahora sí, vamos a escuchar las llamadas. Llámenos al 212-5353 y provincia 0800-24-802. La pregunta, le vuelvo a recordar, ¿crees que las evaluaciones son necesarias en el colegio? ¿Por qué? Bueno, estábamos hablando justamente de estos cambios que está haciendo el ministerio y también este cambio de los números a letras. ¿Para qué ese cambio? El cambio, ya no hay 0 a 20, ¿no? Así es, no es de 0 a 20, estamos hablando de una escala ahora literal y de alguna manera lo que se está buscando en esencia es este cambio del que veníamos hablando, que es de la mirada de la evaluación. Pero la escala literal cambia para unificar de alguna manera ciertos elementos. En inicial y en primaria ya había empezado este cambio hace algunos años, más o menos desde la década de los 90, pero sí necesitábamos también este cambio en secundaria. Entonces, ahora entra secundaria en ese cambio, pero lo importante es que cambie la mirada de la evaluación. Entonces, tenemos ahora, de alguna manera, hablamos de A, de B, de C, a D, pero esto así es, pero esto no está simplemente asociado a la letra o como estábamos asociando hace un tiempo solamente al número, sino que esto va acompañado de un comentario. Y este comentario es el que realmente nos dice qué es lo que puede hacer el estudiante, en qué está teniendo dificultades y cómo podemos apoyarlo. ¿Qué significa? Lograste todos los objetivos. Que está logrando aquello que está propuesto para su etapa o el momento en el que están trabajando. ¿Pero tiene un significado concreto cada letra o es simplemente B, falta un poco, C? ¿Cómo tiene algún significado concreto? Claro, efectivamente, o sea, podemos asociarlo, tiene una relación directa con que, por ejemplo, si un estudiante tiene AD, ha logrado o está logrando esos aprendizajes de forma destacada, es decir, está yendo un poco más allá de lo esperado. Después de A hay AD. Así es. El A implica que el estudiante está logrando aquello que se espera, aquello que se ha propuesto para el trabajo de este tiempo. El B significa que está en proceso de logro, es decir, se está acercando a lograrlo, tiene algunos elementos que ya va logrando, algunos aspectos, pero otros que todavía no. Y el C implica que está en inicio, o sea, hay algo que puede hacer, pero todavía está en un desarrollo incipiente de esa competencia, por ejemplo. O sea, todavía le está faltando mucho por recorrer y avanzar. Y es un estudiante que necesita mucho más apoyo y mucho más ayuda. ¿Y D que está por debajo? AD, tenemos solamente AD, que es por encima del nivel. AD, o sea, es A, B, C. Tenemos AD, A, B y C. Ok. O sea, C es que está en inicio. En inicio. Ok. Bueno, vamos a ver, tenemos una primera llamada, José Luis de San Martín de Porres. Hola, José Luis. Hola, Javier, buenos días. Buenos días. Cuéntame. Sí, tienes que bajar el volumen de la radio, por favor. Baja el volumen. Ok. Ahora sí, José Luis. ¿Ya? Sí. Sí, quería comentar lo que estaban ahí las señoritas tratando sobre la evaluación. Yo soy docente, trabajo en Ventanilla. Y la realidad es a veces, como tú lo comentabas, también muy distinta, porque allá, por ejemplo, yo enseño en un salón donde hay 40 alumnos y la verdad cada caso que veo madres adolescentes embarazadas, chicos que ya a temprana edad están inmersos en pandillas, gente que viene de hogares en donde son totalmente disfuncionales, no hay un padre y donde de repente padres han intentado muchas veces abusar hasta de las mismas niñas. O sea, yo comparto eso de las evaluaciones, pero la realidad a veces sobrepasa muchas dificultades. Y también que tengan siempre presente eso, ¿no? Enfocarnos bastante a eso, ¿no? Gente que no tiene, por ejemplo, los chicos van mal alimentados, chicos que están medio dormidos. Pareciera que de repente la situación social influye bastante de repente también en el aprendizaje de los chicos. Y no solamente, también comentar para terminar sobre las evaluaciones ¿no? Se dice que no solamente las calificaciones importan, pero parece que todos estamos basados en evaluaciones y que resultados y que las notas de repente digan si es que el chico está aprendiendo o no. Ahora, como algo final, sobre las calificaciones que se van a cambiar, ¿cómo harían las autoridades para definir a aquellos chicos que se definen en los primeros puestos? Porque hay un colegio mayor donde defines
quienes no van, o también en los colegios de talentos, porque generalmente ahí piden promedio de notas. Excelente tu pregunta, José Luis. Muchas gracias. Y tenemos otra llamada de Patricia de Chiclayo. Luego respondemos la pregunta. Aló, Patricia. Aló, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Patricia. Mira, Dime. saludos para ti, para tus invitadas también. Yo hablo como una mamá que tiene a su hija en un colegio particular. Ajá. Me da mucho gusto que esté cambiando los criterios de evaluación, porque en realidad las evaluaciones estresan mucho a los niños. Yo no sé si este término estrés estará bien aplicado a la niñez. Mi hija tiene 9 años. Yo creo Pero que sí. a pesar de que yo le doy la confianza y le digo, hija, tú no eres un número, tú no eres 12, tú no eres 20, tú no eres 18, tú eres una persona. Y las personas tenemos talentos para diferentes cosas. A lo mejor tú tienes talento para matemáticas y yo no tengo talento para matemática, hija, porque yo aprobaba con 10.5. Con las justas el profesor me correteaba para que dé los exámenes de aplazados. Entonces yo trato de no presionarla. Pero ¿qué pasa? En el colegio pueden cambiar los docentes, pero mucho influye el director. El director es el dueño del colegio. ¿Y qué han hecho el primer bimestre? El primer bimestre ha sacado sus alumnos de los primeros puestos, son 5 cuartos. El primer puesto de todo cuarto de primaria, el primer puesto de todo primero, el primer puesto de todo segundo, el primer puesto bimestral. ¿Y qué mensaje quiere decir? Eso lo sacó en una actuación, a los niños nomás, no te lo pasa la actuación por el Facebook. Para mí ese mensaje es, tú sirves y el resto no sirve. Se supone que están evaluando a los niños que están mejorando. Perfecto. No debía sacar a los niños, mira, tú te sacaste 11, ahora tienes 13, has mejorado, te has esforzado, ese esfuerzo lo estoy premiando. Excelente, Porque Patricia. también eso contribuye al bullying. Después bien. a los niños que lo sacan ahí, que saben, y dicen, ay, él sabe lo todo, el Mercer, por aquí, lo bulean. Patricia, recuerda que las llamadas tienen que ser cortas para poder escuchar más llamadas. Muchísimas gracias por tu llamada, ¿no? Y ahora sí vamos a poder comentamos estas 2 llamadas importantes de José Luis. 3 cosas importantes, ¿no? Sí. Claro, lindo en el papel, pero 40 alumnos, pandillaje, embarazo adolescente, mal comidos, mal dormidos. Entonces, ¿cómo se evalúa? Bueno, justo pensando en José, porque la preocupación creo se centra en los 40 alumnos. Sí. Estos 40 alumnos en realidad son alumnos que pudiesen aprender autónomamente. O sea, yo sé que los maestros pueden sentir la tensión de que con 40 no puedo hacer todo ese trabajo que están describiendo. Correcto, pero es que de repente la concepción que está teniendo la persona es que él es dueño de la evaluación, cuando en realidad podría también descentrar esta atención y los estudiantes también pueden colaborar en la evaluación. Esa es la idea, sino cómo se logra autonomía. Eso también es un cambio, es decir, que tú tomas en cuenta cómo te evalúa los pares. Así es, como un compañero le evalúa al otro usando los mismos criterios que el profesor ya ha planteado. O sea, es lo que Esa pasa es en las empresas, que te evalúa tu par también. Claro. O sea, de arriba tu par. Es muy semejante, sí, muy similar, y en esa idea yo creo que podría bajar la tensión de que 40 niños, yo evaluándolos solo, no, porque en realidad tú tienes que poner también, descentrar la responsabilidad. Maestro no solo evalúa, también los chicos pueden participar en la evaluación. Pero es Deberían. interesante también lo que dice, porque todas estas personas, estos grupos vulnerables, a veces decirles aquello que está logrando y aquello que falta lograr de forma objetiva puede motivarlos a que se comprometan más con la enseñanza, ¿no? Definitivamente. Y hay algo interesante aquí que mirar. Él le mencionaba, tengo un grupo con características diferentes. Y de eso se trata justamente. Yo no los puedo evaluar a todos igual. Claro. Cada uno tiene una característica diferente, tiene condiciones diferentes, tiene situaciones que lo afectan emocionalmente, que también afectan su aprendizaje. Entonces, yo tengo que tener de alguna manera una mirada diferente en relación a cada uno. Necesito saber qué está pasando con ellos y no solamente mirarlos como un número o una nota o una calificación, sino mirar qué pasa para que él no esté avanzando en su aprendizaje, qué otros factores están afectándolo y ayudarlo a mirar cómo podemos ir solucionando aquello que lo afecta para ir superando estos aprendizajes, Claro. o ir mejorándolos. Yo me imagino también que debe ser difícil que un maestro, si ve a un chico que está en pandilla y tú sabes que de pronto tu evaluación puede hacer que ya no quiera venir al colegio, de pronto tu exigencia baja, ¿no? O una madre adolescente que está yendo con la justa, ni siquiera duerme bien porque está ocupándose de su hijo,
es una situación complicada. Y esto que habló de las evaluaciones S... Bien, sabemos, creo que eso es ya es una información pública. En realidad sí tenemos todavía todo un desafío, ¿no? Según los resultados dados en matemática y comunicación, pero estamos avanzando como país, ¿no? Entonces yo creo que la S también es una información importante que los padres deben conocer. Es la evaluación censal de estudiantes. Ah, la evaluación censal. Es una evaluación nacional, ¿no? La que se hace en segundo grado de primaria y en segundo de secundaria. Ahora en segundo de secundaria también, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso me alegra mucho que el papá esté pendiente también, el profesor, de esos resultados, porque también son un indicador. Pero también él tiene que estar también pendiente de cómo también la información que él recoge en el contacto con los chicos también le provee información de cómo ayudar a mejorar estos resultados. Lo que pasa es que la evaluación es, y en realidad en toda evaluación, no solamente estás evaluando al alumno, sino también se evalúa el profesor, porque ve de qué manera está funcionando su método de enseñanza. Sí, más que el profesor es justamente lo que acaba de decir. Justamente lo que tiene que él ver es cuánto el método, la metodología, la forma que está enseñando está rindiendo resultados. Claro. No es él puntualmente, sino lo que está empleando, la metodología, los recursos que él está combinando. Muy bueno. Y este asunto de los primeros puestos me parece bien interesante, porque ¿cómo van a evaluar ahora los primeros puestos para que puedan ir a estos colegios de alto desempeño? Bueno, es muy interesante la pregunta. Ahora, definitivamente no tendríamos que ver los primeros puestos en el día a día, ¿no? No necesitamos competir unos con otros, lo que necesitamos es aprender. Y para ello yo compito conmigo mismo, o sea, a partir de mis resultados, ver cómo puedo mejorar esos resultados y no cómo puedo superar los resultados de mi compañero. Pero al final hay un grupo de personas, claro. Así es. Al final de, por ejemplo, la educación básica regular o la educación básica, yo necesitaría acceder a, quizá para ingresar a la universidad, a mirar en qué puesto estoy en relación a los demás, porque eso me puede permitir una beca o me puede permitir un acceso más sencillo a la universidad. Entonces, para eso se ha pensado y se está planteando que tengamos una forma de establecer una equivalencia entre esta calificación más relacionado a lo literal y algunos números que nos permitan tener una equivalencia y sacar efectivamente los primeros puestos para que estos chicos puedan acceder a las becas. Con un número de AD, me imagino. Con esta evaluación de AD, ¿no? De A destacado. Claro, pero claro, un AD no tiene un puntaje, entonces esto encontraríamos una forma de hacer una equivalencia que nos permita llegar a eso. Vamos a ir a una pausa y vamos a tratar de responder la llamada de Patricia, que también es muy importante, porque claro, el director, al final, el colegio es quien marca, y de qué sirve todo esto si van a sacar en primero de primaria, el mejor alumno es este y los demás, no lo ves así, te sientes por debajo. Luego de la pausa aquí en La Buena Educación. Ahí estamos. La educación en cifras. Más de 1,5 millones de estudiantes participaron en la evaluación censal de estudiantes del 2016, demostrando un gran avance en matemática. La educación.
Seguimos aquí en La Buena Educación, tenemos una llamada de Carmen, pero primero quisiera responder, o escucho la llamada de Carmen y luego respondemos la llamada de Patricia y de Carmen de San Miguel, para que no espere tanto, Carmen. Aló, Carmen. Hola. ¿Cómo estás, Carmen? Mira, a mí me parece, como madre de familia, que lo que están haciendo no es lo correcto. Le voy a decir por qué. En el colegio de mis hijos, eso de las letras, ya para los niños primarios se está haciendo. Pero ¿qué hace el colegio? Porque ni los padres, ni creo que ni los docentes lo entienden. Hace el colegio la calificación A y le pone entre paréntesis de tal nota a tal nota. La calificación B de tal nota a tal nota. O sea, el A y B, C, el D es solamente por cumplir, porque no es bueno. Ahora, ¿qué cosa está originando? Que los niños peor que no estudian. ¿Por qué? Yo tengo C en el primer trimestre, yo tengo C en el segundo trimestre, yo tengo C en el tercer trimestre, yo tengo AD en el cuarto trimestre y ya paso de año. Entonces eso no es lo correcto. Aparte, ¿qué más perjudica? Perjudica la realidad, la competencia. En esta vida, los chicos ahora, no sé, parece que ellos no ven la realidad. Para entrar a un trabajo todo es competencia. Todos los chicos tienen que estudiar. Terminan y hacen una especialidad. Terminan, hacen una maestría. Muy bien. Ahora, eso para ingresar incluso a las universidades. Los chicos que estudian y que quieren ganar el tercio para poder tener un ingreso directo. Ahora, incluso, mejor ya pónganlos hasta en las universidades, eso, ¿no? Para ingresar a la universidad también pónganle A, B, C, D. Eso es lo que Excelente, muchas gracias, Carmen, por tu llamada. Me parece maravilloso. Entonces tenemos dos miras, Patricia, que justamente criticaba la competitividad que se pone en el colegio, y Carmen, que dice, pues la competitividad te hace que quieras mejorar también. ¿Qué piensan ustedes? Sí, bueno, en primer lugar yo a Patricia, ¿verdad? Que Sí, es la Patricia. que llamó antes, la felicito porque esta frase, dijo una frase que creo que los padres también tendrían que decir, ¿no? Que los chicos no son una nota, ¿no? No son una Es nota, claro. más allá, los chicos tienen talentos que hay que desarrollar. Entonces eso es un ejemplo, creo, a seguir. Y sobre lo contrario de Carmen, yo creo que en realidad, si está ocurriendo esto de las equivalencias que de pronto los profesores están haciendo, y en lugar de comprender que es A, B, C, no creo que sea mucho, pero bueno, si está ocurriendo eso es parte de un proceso, ¿no? De los maestros de cambiar también la concepción que tienen sobre la calificación. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es concentrar la atención de los maestros en los criterios, porque finalmente estas letras también en sí mismas no representan mucho el aprendizaje del chico, sino lo que vamos a comentar, lo que se va a describir de cada uno de estos niveles que el chico logra. Desde C, B, A hasta AD, que es el logro más alto, se tendría que acompañar de un comentario. Un comentario, Sí. no con el No rango tanto de la el nota. calificativo. Pero lo que Carmen finalmente está diciendo es que los chicos flojean más y no estudian porque dicen, bueno, estoy en C y al final, mejoré, ¿no? Logré los contenidos, entonces al final del último bimestre, y ahí está menos competencia entre ellos, pero ella considera que debería haber competencia. Pero realmente no tendría que ser así. Lo que está ocurriendo quizá es algún caso especial o específico en su institución, y quizá es porque no están mirando la evaluación como aquello que esperamos que sea, una evaluación para la mejora. Entonces quizá lo que está ocurriendo es que, claro, el estudiante tiene C, pero no estamos acompañándolo en el proceso de mejorar, porque no solamente implica poner un calificativo, sino, como decía Lilian, acompañar esto de una descripción, pero además acompañar al estudiante en el proceso, retroalimentarlo, decirle qué está pasando con él, qué vemos, y que él también nos pueda explicar cómo está viendo su proceso, que nos pueda decir en qué siente que necesita apoyo para poder apoyar. Pero lo que dice es que, y de alguna manera es cierto, la sociedad es tan competitiva que con este tipo de cosas los estamos preparando para cuando entren a la universidad o al trabajo, donde hay una competencia total. Sí, claro que sí, porque justamente hemos pasado de evaluar el contenido, que no es algo que nos sirve para la vida, a evaluar la competencia, es decir, todo aquello que podamos hacer, o sea, evaluar a la persona en su quehacer. Para que seas competente. Así es decir, pensar frente a una situación real, ¿qué pongo yo en juego para enfrentarme a esta? Eso es finalmente desarrollar competencias. Además, quisiera decirle algo a Carmen, y ahí vamos a entrar justamente al video, y es que yo trabajo con las empresas, y a mí me consta
que todas las evaluaciones anteriores del colegio no servían. Porque no es que realmente la gente luche por la competencia para mejorar. Todo lo contrario. O sea, nos metemos así con puñal para tratar de aplastar al otro y no te gusta la retroalimentación y te pone nervioso la evaluación y hacemos las cosas de forma subterránea porque nos hemos traumado por la experiencia anterior y tiene que cambiarse. Y por eso que están haciendo todo ese tipo de cosas. Y ahora quiero ver un video porque justamente lo importante también es cómo ayudar al chico a que pueda dar mejores evaluaciones y hacer mejores sus los tips para no ponerse nervioso en el examen. Vamos a ver un video. Mira el techo como buscando una respuesta o simplemente juega con el lapicero traqueteando sobre la carpeta. ¿Recuerdas estos momentos? Son los instantes previos y durante la rendición de una evaluación o examen en el colegio. Y es que todos hemos pasado por eso, sobre todo cuando no se está seguro de lo estudiado. Susana Villavicencio, magíster en psicología educativa, lo explica así. Hay ansiedad, hay estrés, ¿no?, que es un factor importante. Muchos llegan con insomnio, no han podido dormir, no han terminado de estudiar o porque la presión es bastante, ¿no? El contenido a veces es bastante. Mayormente los niños dejan al final o 2 días previos antes del examen erróneamente y no organizan su información, ¿no? La especialista con más de 25 años de experiencia de trabajar con escolares nos da varios tips para manejar estas situaciones. Hay varias técnicas, entre ellas la respiración y básicamente el mantener la mente tranquila y estar seguro de tus habilidades y tus potencialidades. Pero si sabes que vas a tener una semana de exámenes, por ejemplo, de exámenes bimestrales, tienes que ir organizando tus contenidos y tienes que ir organizando tu información. Puedes organizarlo a través de esquemas, a través de mapas conceptuales, a través de subrayado, hay técnicas de subrayado, a través de técnicas mnemotécnicas. Si sabes que de repente eres habilidosa en algunos cursos, dejarlos de repente para el final, pero los cursos que te generan mayor dificultad, de hecho que hay una sobrecarga de estrés. Villavicencio precisa que los docentes cumplen un rol importante en incrementar la confianza en sus alumnos y una sesión de relajación en el aula previa a un examen lo ayudaría mucho. Finalmente recomienda que clase hecha, clase estudiada y que mejor que se relacione con la realidad antes que memorizarlo todo. Muy interesante porque justamente yo creo que antes lo que se evaluaba no era el aprendizaje, sino la memoria y qué tanto manejabas el estrés. O sea, eran las dos competencias, qué tanta memoria y qué tanto manejabas el estrés. Pero interesante que hablen de poder respirar, que a veces nos olvidamos a la hora de un examen. Sí, yo creo que también parte de las tensiones que probablemente estén pasando algunos estudiantes todavía frente a un examen, es que probablemente todavía a este examen se le está dando mucho peso, ¿no? Así como que es el examen de cierre y sobre ese va a girar tu calificativo final. Y eso es algo que es una práctica que tenemos que ir balanceando. Porque finalmente si yo me pongo nervioso ante un examen es porque de repente sé que de eso depende mi calificativo. Entonces toda la tensión se sobrecarga ahí. Entonces ahí yo creo que... Pero ¿no es bueno también tener momentos donde enfrentas la tensión? Es importante, yo creo que sí. Y los consejos que da la psicóloga me parecen pertinentes, ¿no? Sino que también hay que ver la otra mirada de dónde están los otros factores que generan también esta tensión, ¿no? Porque igual exámenes van a seguir teniendo los muchachos, ¿no? Claro. Así es. Entonces por eso es que decía que hay que hacerles también notar a ellos cómo prepararse ante un examen no solo días antes, sino también todo el proceso. O sea, los 2 meses que duró el bimestre, qué metas se plantearon los estudiantes, ellos mismos fueron conscientes de las dificultades que tenían, identificaron los errores que iban cometiendo en el proceso, claro. Entonces irlos atendiendo para que esto, cuando llegue la prueba o frente a un producto más importante, puedan responder. Acabo de darme cuenta y estoy pensando que quizás una de las cosas que nos falta como país es que no nos organizamos en general y no planificamos en el tiempo para poder llegar a determinadas metas. Y quizás también eso tiene su origen en el colegio porque tanto trauma nos producía el examen que lo negábamos, ¿no? Lo bloqueábamos. Y un día antes recién, ¿no? Porque claro, te produce demasiado estrés y no piensas en eso. Si se baja un poco el estrés, quizás comencemos a aprender a planificar y a organizarnos mejor. Y tenemos una llamada. Aló. Buenos días, señor Javier. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Juana, llamo de San Martín de Porres. Juana de San Martín. Cuéntame, sí, Juana. Mire,
Mire, es bien puntual lo que usted ha dicho de que realmente los chicos pues no se preocupan en estudiar y están pues a última hora a corretear, ¿no? Y ese es el estrés para ellos. El estrés no es porque no han estudiado bien, no, sino porque no pusieron la atención total desde el principio de clases. Nosotros los padres estamos obligados a ellos a estar revisando los cuadernos, a chequear qué van haciendo. Entonces ellos no van a tener ese estrés al final. Van a dar un buen examen si es que nosotros en un principio estamos dándole las indicaciones de que ellos van al colegio a estudiar. Porque la universidad, ahí sí es a un autodidacta. Okay. Ahí no hay que estudiar porque te obligan, sino porque tú tienes que ser un buen profesional. Muy bien, excelente Juana por tu llamada, gracias. Y está hecho una reflexión. ¿Cuál es el rol de los padres en esto? Porque dice, ¿estamos obligadas a estar detrás? Justamente, muy interesante porque justamente de eso se trata. No es un trabajo de una sola persona, no se trata solo de mirar al estudiante como el responsable de esto. Somos un equipo en esto, entonces el docente, el padre de familia y el estudiante juntos tienen que trabajar para mejorar los aprendizajes. Esto quiere decir que cada uno desde su rol debe aportar. El padre de familia debe interesarse por saber cuáles son los criterios con los que están evaluando a sus hijos, acercarse a conversar con el docente para saber cómo está, en qué lo puede apoyar. También necesita asistir cuando lo llamen para conversar. El docente requiere también ir apoyando en el proceso al niño, pero también ir mirando su práctica, porque a veces el niño no aprende, no solamente porque él no puede, sino porque las estrategias o metodologías que estoy utilizando no son las apropiadas. Eso me parece un cambio de paradigma total. Porque el paradigma anterior es, si tú no pasas el examen es porque hay un problema en ti. Así y ahora es, si no pasas, algo estoy haciendo con mi enseñanza. Claro, o hay sea, que mirar todo lo doble. Pero deberían estar revisando la maleta y las tareas para estar detrás de los hijos, los padres. Sí. ¿Qué tal si nos quedamos con esa pregunta para contestarla después de la pausa? El tip de la semana. Si planificas tus estudios y no dejas todo para el último día, será más fácil el aprendizaje y con ello las posibilidades de aprobar un examen. Seguimos aquí en La Buena Educación y nos quedamos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué cosas deben hacer los padres? ¿Creen que es adecuado que estén atrás, que vean ahí las tareas, que revisen la maleta? Ese también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Finalmente, el niño tiene que aprender y desarrollar la autonomía, porque uno no va a ir a la universidad o al trabajo a revisarle si efectivamente está cumpliendo con las cosas o no. Pero te digo que hay padres que en la universidad siguen revisando y hay universidades que le mandan las notas a los padres. Claro. Porque dicen el cliente es el papá. Entonces, y claro, tú dices, este chico no crece nunca. Claro, en un principio tengo que acompañarlo en el proceso, efectivamente. Quizá no es revisarle los cuadernos, sacarle todo de la mochila, sino revisar con él qué está pasando, qué notas está teniendo, qué hay en el cuaderno, qué tareas tiene, qué no comprende de esas tareas para acompañarlo en ese proceso. Y poco a poco él irá tomando mayor autonomía frente a ello
y finalmente será el dueño de su tiempo, de cómo lo organiza, de cómo se organiza para trabajar. Pero ¿no les parece que es importante que antes de que los padres, porque claro, si los padres están detrás es porque el chico le está faltando organizar, si no está haciendo las cosas correctamente. Aunque hay padres que les encanta sentirse indispensables y así el chico cumpla, igual quieren estar detrás, porque dicen, si no, pues no tengo nada que hacer en el día, entonces déjame por lo menos cumplir función de policía, para no aburrirme. Entonces están ahí de policía y el hijo dice, pero déjame en paz, yo hago mis cosas. Pero digamos que sí lo necesita. ¿Yo no crees que es importante que primero se establezca esta comunicación con el hijo, decir, ¿cómo quieres que te ayude? Y si está desorganizado, ¿quieres que yo te ayude a organizarte? Entonces, poder estar detrás, pero previa comunicación con el hijo. Sí, en realidad, de acuerdo, ¿no? Sí, lo que esperamos nosotros del Ministerio es que los chicos poco a poco sean más autónomos en su aprendizaje. Sí pasa por establecerse metas, pasa por reflexionar a sí mismo, pero tiene que haber otros soportes al interior de la escuela, ¿no? Y estos soportes están también centrados en la forma en que evalúan. Ajá. Por ejemplo, si yo al estudiante le doy la potestad, la responsabilidad de evaluar, de usar criterios, de hacer comentarios sobre el trabajo de sus estudiantes, a sus compañeros, entonces él va a sentir y va a empezar a notar que la evaluación está a su servicio. Claro. No está solo para calificarlo o etiquetarlo. Excelente. Entonces, esa parte de la autonomía se logra así. Incluso eso lo llaman mirar la evaluación como forma de aprender también, ¿no? La evaluación como forma de aprender. Sí, Muy bien. Esa es la idea. Tenemos una llamada de Arturo de la Perla. ¿Aló? Aló, buenos días. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. Excelente programa que tiene. Saludos a sus panelistas. Gracias. La pregunta en concreto, o más que preguntas son interrogantes que tengo. Uy, espérate un ratito, Arturo, tienes que bajar el volumen, pues no te estoy escuchando bien. A ver, un ratito, por favor. Sí. A ver, dime. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Dos interrogantes que tengo. Una de ellas de una llamada de una señora Carmen que sí, anterior salió y dijo que las notas, que ahora es literal, es letras, ajá, que por ejemplo si un alumno se evaluaba en el primer bimestre C, segundo C, tercero C, y en el cuarto bimestre salía con una nota probatoria de AD, ¿no? ¿Ese niño pasa de año o se queda? Ok, ¿no? excelente. O sea, muy bien. Generales, ¿no? Se evaluaba cada bimestre y sacaba un promedio global al final de año y sabía si es que había pasado. Quisiera saber cómo se evalúa. Perfecto, para que el niño pueda pasar. Muy bien, muchas gracias Arturo por tu llamada, una pregunta puntual. ¿Qué dicen ustedes? Bien, bueno, sí, los calificativos están reflejando un nivel de avance, ¿no? Como que el foco de atención del currículo no es el desaprobar o aprobar, pero sí, sobre todo, queremos ir, digamos, cambiando la lógica hacia un nivel de progreso. Los chicos han progresado, como dijo, recuerdo Carmen también, que los chicos han avanzado. Si tenía 11, AD. ¿Pasa de año? Yo creo que allí lo que hay que hacer, o sea, ahí hay que como primero explicar que el pasar de año, o sea, la conclusión que el maestro haga sobre si el niño pasa o no pasa de grado, tiene que ser sobre todo el proceso que él ha observado el niño, todo el periodo que ha observado. Y esa conclusión ya no depende de un promedio, que esto como le escuché al oyente ahorita decir, ¿no? No estamos resolviendo el problema con promedios, sino puede tener C y luego una D. Si ese AD está reflejando que el niño dio el salto y está de verdad por fin logrando lo aprendido, este niño, porque AD es un destacado, entonces significa que ha logrado. Probablemente le costó mucho tiempo en el primer periodo C, en el segundo probablemente C, pero si él está mejorando y las dificultades que le costaban superar las logró hacer en el tercero, eso es el reflejo de su progreso. Y digamos, si nos ponemos abogado del diablo, si lo que en realidad pasó es que flojeó 3 bimestres y el último bimestre se puso las pilas y adquirió la competencia, ¿cómo tú evalúas, digamos, también el esfuerzo y decir, ok, ahora te has puesto las pilas, pero has flojeado todo el año? Claro, pero también hay reportes bimestrales, ¿no?, trimestrales del progreso del niño. Y durante esos reportes también se debió haber entregado al estudiante comentarios sobre cómo mejorar. Yo creo que es posible lo que tú dices, es posible, pero lo que ahí queremos es, también de ahí se aprende, ¿no? De esa complejidad de los estudiantes de por qué esperar ese momento, también se aprende. Porque él mismo va a notar que ha perdido oportunidades de aprender mucho más y solo esforzarse al final, finalmente no va en beneficio del mismo y su desarrollo, ¿no? Claro. Muy bien, tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿de dónde llamas?
Los Olivos. De Los Olivos. Dime, Alejandro. Bueno, yo sí tengo discrepancias con este nuevo estilo de calificaciones, en las cuales ya no se puede, por ejemplo, poner con rojo las malas notas, poner la X, sino más bien una línea, una rayita. Y esto lo dicen, pues, no, ustedes, sobre todo los psicólogos, los que están en la salud mental y todo eso, que esto es como que hace daño, ¿no?, al alumno. Eso entonces me quiere decir que la gente que ha estudiado en los 70, los 60, los 50, los 80, inclusive los 90, somos una generación de enfermos, de traumados, que hemos quedado traumados de por vida. ¿O a qué se refieren ustedes cuando dicen que esto no debería continuar y que más bien le hace daño al alumno, ¿no? Y más bien concientizarme en eso. Inclusive ahora hay más derechos sobre todos los niños, sobre todo cuando veo niños que, por ejemplo, hacen desorden en los salones o inclusive hacen ya cosas indebidas en los colegios, pero lamentablemente la nueva ley dice que, por ejemplo, a un alumno no lo puede sacar de un colegio, haga lo que haga, ¿no? Eso me parece que más bien pone contra la pared al profesor, al director, y le da rienda suelta a muchos alumnos. Excelente. Muchísimas gracias por tu llamada. Muy bien la llamada, Alejandro, ¿no? Qué interesante, porque claro, finalmente lo que está diciendo es, no hay demasiada sobreprotección y están traumados todas las personas de 60 que estudió en los 60 o los 70. ¿Qué dicen ustedes? Justamente, mira, hace un momento tú mencionabas lo que pasa muchas veces con los adultos, ¿no? Llegamos a la etapa adulta, llegamos a un trabajo y tenemos pánico de la evaluación, porque pensamos que ese momento sabemos que es un momento traumático o nos trae recuerdos traumáticos. La idea es justamente eso, cambiar esta mirada. La idea es que el estudiante finalmente quiera aprender. No existe persona que no quiera mejorar. Entonces, en ese sentido, siempre el estudiante va a estar pendiente de qué tengo que hacer para mejorar. Solamente que muchas veces no le decimos por dónde va el aprendizaje, qué esperamos de él, y eso muchas veces limita su participación en ese aprendizaje. Entonces lo separa de esa idea. Claro, el chico hace desorden en la clase, molesta, fastidia, no sabe por dónde ir, o se dedica a otras cosas fuera del colegio, al pandillaje o qué sé yo, porque no tiene claro qué es lo que quiere hacer de su vida. Pero ¿es verdad eso de que haga lo que haga el alumno no lo pueden sacar? Yo creo que ahí también puedo acomodar, poner un comentario más, ¿no? Es decir, cuando de repente los oyentes están pensando en que estamos cambiando toda la mejora y de pronto ya no haber exigencia. Yo creo que no. O sea, en realidad, igual la escuela tiene la función de certificar qué aprendizajes ha logrado el chico. Y eso implica un calificativo, que seguro para aquel que dio más esfuerzo, estuvo de repente más pendiente de las tareas, se estuvo autoevaluando continuamente, tuvo un mejor calificativo que finalmente otro que todavía, como dices, flojeó en el año. Es posible que eso pase, ¿no? Pero no se centra solo en eso, porque igual eso del calificativo sigue dándose, es función de la escuela. Lo que estamos queriendo poner ahora es el foco en cómo darle las oportunidades para que él mejore, porque también tenemos un alto grupo de niños que no tienen buenos calificativos, casi nunca han tenido un 20, por ejemplo, en toda su secundaria, ¿no? Y la pregunta de ellos era, ¿y por qué no logré un 20, no? Y ese por qué es lo que Pilar comenta, ¿no? O sea, tengo que saber el por qué no alcancé una nota. Pero es más, yo siempre digo que cuando tú te sacabas, por ejemplo, un 18 y ibas a donde el profesor para preguntarle qué falta para llegar a 20, el profesor se molestaba y los alumnos te bulleaban. O sea, encima te quejas porque no teníamos este concepto de mejora continua. No está incorporado en nuestra cultura. No. Y probablemente yo comento también lo que dijo la última consulta. O sea, claro, no es que de pronto los que hayamos estudiado con calificativos de pronto ahora seamos traumados. Yo creo que no, pero sí podríamos reconocer que las personas que solo han visto la evaluación como aquella nota que te ponían en tu libreta, de pronto nos ha generado un temor hacia otras evaluaciones que pueden darse en el desempeño o en el trabajo. Entonces, de pronto esas evaluaciones también nos generan otra vez estrés, porque otra vez creemos que la nota es lo que nos van a terminar poniendo. Exacto. Cuando en realidad la evaluación que te van a hacer te va a dar información para que tú mejores. Exacto. Esa idea es la que no se ve de primera instancia, no sale cuando dices evaluación. Lo primero que sale es el temor. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por todos estos comentarios, me parece interesantísimo. Solamente la última cosita que quisiera, que me quedé ahí, estaba resonando. ¿Qué piensan este cambio también en los directores, ¿no? Que lo había mencionado Patricia, esto de que digan cuál es el mejor alumno del salón o de la promoción? ¿Les parece adecuado dar esa distinción? Bajo esta mirada, no está mal
reconocer la mejora del estudiante. No está mal reconocer que él ha tenido una mejora sustancial en sus aprendizajes, pero sí de alguna manera no los ayuda mucho al compararse uno con otro. Claro. Ahora, la mirada tiene que cambiar no solamente en el docente, sino también en todos los que participamos en la institución educativa. Ahí entra a tallar el director. El director tiene que cambiar su mirada de la evaluación y tiene que ver la manera de acompañar a los estudiantes en este proceso para que vayan mejorando, claro, y no tanto para que compitan unos con otros. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Y yo quiero darle las conclusiones finales, pero antes recuerden que este 12 de junio a las 9 de la mañana el Ministerio de Educación organizará la Hora del Código, donde 200 estudiantes de primaria y secundaria sin experiencia en programación desarrollarán programas en el lapso de 1 hora. El evento se realizará en el Colegio Miguel Grau y lo podrás seguir en vivo ingresando a envivo.perueduca.pe. Y las conclusiones el día de hoy, que en realidad son conclusiones reflexivas, porque me quedo con la llamada de Alejandro y de varias llamadas, es todo cambio de paradigma cuesta. Y estamos en un periodo de transición. Y uno puede agarrar y pensar que efectivamente cuál fue el problema con el pasado, ¿no? Y es mejor seguir con lo mismo. Pero sí hay problemas, no porque uno esté traumado, sino porque las evaluaciones de desempeño en las empresas a los trabajadores no les gusta. Cuando se quiere poner evaluaciones de desempeño en el sector público, no les gusta. Los adultos sufren ante la evaluación, y el proceso natural de un niño cuando está chiquito y tú le dices, oye, en esto puede mejorar, él se alegra. Algo pasaba en el colegio donde eso se volvió amenaza, donde cuando te dicen esto falta, era peligro para ti. Y tenemos que cambiar eso y asociar el aprendizaje al disfrute y comenzar a asociar lo que te falta aprender como oportunidad. Eso cuesta y va a demorar, pero estamos iniciando ese cambio para que justamente la brecha en los aprendizajes se reduzca y podamos cambiar poco a poco nuestro querido Perú. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Esto fue La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio y a la